La lectura puede ser entendida como la experiencia social que contempla al lector, al texto como al contexto. Es un proceso cognitivo y comunicativo. La editorial de la Universidad Nacional de Misiones presenta su espacio de difusión y promoción acercándose a la comunidad universitaria y a toda la provincia. Libros, novedades, materiales de cátedras, tesis y ciclos de colecciones. Ahora, sus autores tienen la palabra. Y en el espacio de la editorial de la Universidad Nacional de Misiones, les habíamos anticipado, hoy estaremos hablando de un libro que sale la segunda edición. Se trata del libro Aquí fue, guía de los sitios de misiones nombrados por Horacio Quiroga en su obra. Y es un libro cuyo autor es el profesor, docente universitario ya jubilado, comunicador, escritor, autor de numerosos libros. Estamos hablando de Rodolfo Rolo Capacho, quien nos visita en los estudios de Radio Universidad. Muy buenos días, un placer. Muy buenos días, muy agradecido por la invitación, muy contento de estar acá con ustedes y con la audiencia de Radio Universidad. Muchas gracias, siempre es un placer charlar con quien fuera nuestro profesor en la carrera de periodismo. Siempre recordamos aquella promoción, hoy es la licenciatura en comunicación social. Y muy dedicado siempre a la escritura, a los libros, ¿no? Bueno, dentro de lo que podemos, dentro de lo que nos dejan los nietos, el tiempo que dejan los nietos, algo hacemos, ¿no? Nos dedicamos un poco a escribir todavía. Y Rolo, bueno, ¿de qué se trata? Es la primera edición de este libro que mencionaba, se publicó en 1999, una segunda edición. Bueno, ¿de qué trata la obra como para recapitular? La obra en realidad es un libro de fotografías y textos, ¿no es cierto?, sobre los lugares que menciona Horacio Quiroga en su narrativa misionera. Es decir, la obra de Quiroga es muy vasta. Él publicó muchas obras que no tienen nada que ver con misiones ni con la selva, pero nosotros lo asociamos siempre con los cuentos de la selva y con la narrativa ambientada, especialmente en el ámbito de San Ignacio, ¿no es cierto?, donde está todavía su casa. Entonces, este libro, aparecen en él las fotografías de los lugares que él menciona, el Puerto Nuevo, el Puerto Viejo, el Teyucuaré, el Yabebirí, en fin, una cantidad de sitios y algunos no tan conocidos, y aparece en el libro el fragmento del texto donde él menciona ese lugar y un texto mío alusivo al sitio, ¿no es cierto? Así rápidamente les cuento decir cuál es el génesis del libro, ¿no? El origen. Sí, me quedé pensando, en realidad hay muchos espacios realmente interesantes que cada vez que leemos los libros, pero... Claro, bueno, la intención es para aquellos lectores de Quiroga mostrarles realmente, porque no todo el mundo que lea Quiroga habita en Misiones, es decir, y su literatura es muy difundida, bueno, por lo menos en todo el ámbito sudamericano, es un narrador muy difundido, es decir, mostrarle realmente cuál es el lugar que aparece en la obra, ¿no? Y esto a mí se me ocurrió a lo mejor motivado porque yo soy oriundo de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Mercedes, Buenos Aires, que está muy cerca de San Antonio de Areco. Entonces yo de chico iba mucho a San Antonio de Areco y Don Segundo Sombra, la obra de Guiraldes tan famosa de la narrativa gauchesca argentina, comienza describiendo un puente, ¿no es cierto? Un puente que es el Puente Viejo, que une las Quintas al Campo Tranquilo, como dice, a unas 10 cuadras de la plaza céntrica. Y ese libro, es decir, Don Segundo Sombra, ha sido traducido a todos los idiomas. Entonces yo siempre me puse a pensar, ¿qué tal alguien en Europa que lee esto? Y ¿cómo se imaginará ese puente? Y ese puente para mí era un lugar de juegos. Es decir, para mí era lo más familiar del mundo, pero la gente que no lo conoce no tiene ni una idea de lo que fue ese puente.
Bueno, esa idea estuvo así como guardada dentro mío, y después, con respecto a Quiroga, ya estando acá en Misiones, después de larguísimos años de residir acá, digo, la gente que lea Quiroga en otro lugar, ¿no le gustaría ver cómo es el sitio, los que no tienen oportunidad o bueno, de venir acá? Y especialmente los que tienen oportunidad de que conozcan realmente el sitio. Así que el libro también oficia un poco como guía turística, ¿viste? Está muy bueno. ¿Y cómo fue la reconstrucción? ¿Las fotografías del antes, mirá, de la hora? Todo libro tiene una historia de cómo se va construyendo, y esta en especial ameritaría otro libro contando las vicisitudes de lo que fue conseguir las fotografías, ¿no? Esos archivos también, bueno... Sí, afortunadamente, ahora en esta segunda edición yo valoro eso. Afortunadamente, hacia la época en que se me ocurrió esto y comenzamos a tomar las fotografías de los sitios, estos, más o menos unos 70 años después de ocurridos los hechos, permanecían más o menos igual. Pero desde el 97, 98 hasta la actualidad, ha cambiado muchísimo todo el panorama, ya no es lo mismo, ¿no es cierto? Muchos lugares... Los puentes, me imagino, claro, que bueno, sí. esto por ahí en caminos y especialmente rurales. lo que tiene que ver con las márgenes del Paraná, después de la cota de Yacyretá. Sí. Cuando sube han desaparecido islas, lo que era el Puerto Nuevo, el Puerto Viejo, todo eso ahora está bajo el agua. O sea que el libro, bueno, recuperó todavía el mismo... la misma visión que tuvo Quiroga en aquel entonces. Y después lo que es el crecimiento urbano, bueno, en todas partes. San Ignacio ha crecido un montón, la cantidad de construcciones nuevas, en fin, todos los cambios sociales que se han producido en estos últimos 20 o 25 años y que han transformado el paisaje. Así que bueno, para mí fue una gran alegría hacer esto en aquel momento, porque los sitios todavía eran más o menos como los había visto Quiroga, ¿no? En aquel entonces. Pero después ha cambiado muchísimo el paisaje, ¿no? Digamos que más allá de la cuestión literaria, también hay un fuerte contenido histórico. Sí, testimonial, digamos, de tipo testimonial. Sí. Incluso en algún momento yo le sugerí a un intendente de aquella época, después finalmente no se hizo, el hacer un recorrido para los... Porque me lo sugirió la misma gente que estaba en la casa de Quiroga, ¿no es cierto? De que venían muchos uruguayos especialmente, ¿no? A conocer el lugar. Y fue, aparte de uruguayos, gente de donde fuese, pero lectores de Quiroga, ¿no? Entonces yo digo, qué lindo sería que a partir de la casa, y porque los sitios que él menciona no están muy alejados todos. Es decir, poder vivenciarlo. La casa es como el epicentro, y después a 2-3 kilómetros alrededor, de los alrededores de la casa, más o menos están todos los lugares donde aparecen en sus cuentos. Entonces, hacer un recorrido turístico y que en cada sitio hubiese un cartel explicando, ¿no es cierto? Es un poco lo que hace el libro, ¿no? Pero que estuviera en el lugar real. Bueno, no se hizo en aquel momento y ahora no tendría sentido por los cambios que ha habido, ¿no? Los cambios en el paisaje, las alteraciones que han tenido muchos de esos lugares. Pero bueno, de todos modos, para los lectores de Quiroga es una guía, que esa es la pretensión, ¿no? Es una guía de los sitios. Bien. Y aquí fue donde ocurrieron los hechos, claro, ¿no? Que él menciona. Sintetiza también todo el recorrido de las obras y los escenarios donde transcurrieron esas historias. Exactamente, ¿no? Realmente, que él destaca mucho eso, es decir, el escenario tiene una fuerte connotación en la narrativa de Quiroga, el escenario, ¿no? El escenario salvaje en aquel entonces de San Ignacio, ¿no? Lo que era, por ejemplo, el Teyucuaré, esa selva del Teyucuaré, como él mismo dice, donde pocos se aventuran a entrar, ¿no? En aquel entonces... ahora está totalmente cambiada, salvo algunas zonas, claro, pero ya más poblada. Exacto. Y después, bueno, la casa, por ejemplo, que la casa afortunadamente se han conservado, después hay una reproducción de la antigua de madera y la casa de material, y que han sido muy bien recuperadas afortunadamente, y la casa también fue, digamos, un ámbito
de mucho protagonismo de las historias, ¿no?, narradas por él, porque era su lugar, su epicentro de la narrativa, ¿no? Su casa ahí, esa casa tan especial que existe en San Ignacio. Así que, bueno, afortunadamente la editorial universitaria sacó esta segunda edición. Yo tengo que agradecerle mucho a Francisco Sánchez por el diseño del libro tan creativo, a Ana María Ballestrero también por la supervisión que ha hecho de los textos, y a la editorial en general, ¿no? Estoy muy agradecido porque creo que también transformaron esta segunda edición en una pequeña obra de arte como libro, ¿no? Como libro. Así que les invitamos a conocer o reencontrarse también, porque se trata esta de una segunda edición del libro Aquí fue, guía de los sitios de misiones nombrados por Horacio Quiroga en su obra, y este libro cuyo autor hoy nos visita el profesor Rolo Capacho. Un placer, como siempre. Bueno, igualmente, querida, muy agradecido. Su obra, sus producciones. Muy agradecido. Muchas gracias. Editorial de la UNAM, integrante de la Red de Editoriales Universitarias Nacionales REUN, una editorial que brilla con luz propia.